¿Te has preguntado alguna vez qué son los libros apócrifos? Muy bien, vayamos a la respuesta. Primeramente, debemos saber su definición. Este término significa escondido u oculto, es decir, algo que está en secreto, que no ha sido revelado. También son conocidos como deuterocanónicos, porque están fuera del canon. Los libros apócrifos, básicamente, son los escritos que no han sido reconocidos como parte del canon bíblico. Y este término fue acuñado por primera vez en el siglo V por Jerónimo. Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes no reconocieron los libros apócrifos? En primer lugar tenemos a Flavio Josefo. Él fue un historiador judío que escribió bastante y apoya a contextualizar los escritos de la Biblia. Este historiador excluye explícitamente a estos libros. Él sabía muy bien que estos libros no podían ser parte del canon bíblico. Filón. Este era un filósofo de Alejandría, aquel lugar donde habían tantos filósofos. Y él citó muchos libros del Antiguo Testamento, pero nunca citó los libros apócrifos. De la misma manera, nuestro personaje principal de toda la historia de la humanidad, Jesucristo. Jesucristo conocía muy bien las Escrituras y centenares de veces citó el Antiguo Testamento, y entre ellos nunca citó ni una sola vez ningún pasaje de algún libro apócrifo. Por otro lado, los eruditos de Yamina tampoco reconocieron estos en el año 90 después de Cristo. Ningún concilio, ni canon, ni siquiera Martín Lutero, ni otros estudiosos de la Biblia reconocieron los libros apócrifos. Entonces, ¿por qué son usados actualmente o por algunas confesiones religiosas? Veamos por qué. Porque en ellas se encuentran estipuladas algunas bases de sus creencias o tradiciones. Por ejemplo, la teología, es decir, la tradición sobre las indulgencias. Las indulgencias son una especie de pagos o alguna obra que se realizaba para quitar los pecados. Por ejemplo, en el libro Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 43 al 45, que es un libro deuterocanónico o apócrifo que no está en el canon bíblico, dice: 2,000 piezas de plata fueron enviados a Jerusalén para una ofrenda por el pecado, con lo cual él hizo expiación por los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Aquí hay dos problemas. En primer lugar, ninguna pieza de plata ni ningún dinero o suma económica puede librarnos del pecado. Únicamente la gracia de Cristo, el creer en Cristo, nos hace salvos y nos limpia de todo pecado. El otro problema es que los muertos ya no tienen oportunidad de ser salvos o de ser condenados. Nuestra única oportunidad de salvarnos es en esta vida. Bueno, vayamos ahora a esta pregunta. ¿Cuáles son estos libros? Es necesario saber. Está el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico o Sirácida o Sirácides. También está el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías, primera y segunda de Macabeos.
También hay adiciones griegas al libro de Esther y de Daniel. También está registrada la oración de Azarías, el himno de los 3 jóvenes, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, entre otros que no son tan conocidos. Esta lista es interesante conocer porque no están en el canon bíblico, porque muchas de sus enseñanzas pues se contradicen al relato bíblico. Ahora, ¿dónde debe basarse únicamente nuestra fe? Pues únicamente en la Biblia, como vimos en un video anterior. Solamente en la Biblia, en toda la Biblia y únicamente en ella. Ella es nuestra regla de fe. Solo lo que dice debemos hacer y lo que no dice que hagamos, pues no debemos de hacer. Que el Señor te bendiga y te ayude a confiar en Él y en su palabra. Un abrazo.